Bueno, hoy vamos a comentar, ¿verdad?, sobre el rapto, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que es un evento que está próximo a suceder y, como no, aquí vamos a dar argumentos, vamos a contrarrestar también ciertos versículos que muchos dan a entender y no son o no se interpretan correctamente, ¿no? Y como no, vamos a empezar para ello, ¿no? Hablando de este misterioso evento que está próximo a suceder y ojalá ocurra cuanto antes, ¿no? Em, Recordemos que para los que quieren, para los salvados que les guste, ¿verdad? Que tengan en su ser el deseo de la venida de Cristo, que Cristo venga por ellos, van a ser recompensados con una corona. Entonces, tenemos que hacer esto en cuanto a los salvados, ¿verdad? Solo para iniciar este vídeo y ahora comento el tema. Para los salvados tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, ¿verdad? Como salvados, también predicar el Evangelio y así poder estar deseosos de que venga Cristo, porque si no, aparte de que tendremos al Espíritu Santo contristado, no sé hasta qué punto uno va a desear que venga Cristo cuando no está haciendo las cosas bien y por ende, pues muy recompensado en los cielos no va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que es importante aquí nuestra faceta, en este caso sí de obras, como salvados, para desear, ¿verdad? Para poder conquistar esa corona. Para poder conquistar esa corona mediante ese sentimiento y al final mediante ese ejemplo que todo salvado tiene que tener a la hora de, bueno, predicar el Evangelio y ser constante en ello, sobre todo eso, ¿no? Bueno, hablando de los pasajes, de los versículos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Más adelante, obviamente, bueno, sabemos que en las escrituras se habla, ¿no?, de que seremos, ¿verdad?, llevados al cielo, así como le pasó a Enoc, que por su fe fue trasladado al cielo. Pasaje en forma literal si lo queréis buscar. Así también nos sucederá a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Primero para librarnos, ¿verdad?, de la ira venidera, para librarnos de la ira venidera de Dios. Todos estos argumentos los vamos a comentar luego. Y como no, también para que el conteo con Israel se vuelva a hacer efectivo, ¿verdad? Sabemos que había un conteo de semanas en años, el cual se paró cuando, bueno, pues nuestro Salvador nos salvó, valga la redundancia, y se detuvo en pausa. Se tiene que volver a poner en marcha unos últimos 7 años en un evento que está dedicado solamente a Israel para la venida del Señor Jesús a reinar. Y para eso la Iglesia tiene, verdad, que ser quitada. Vamos a ir comentando los pasajes, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 39, dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, así mismo, no entendieron hasta que vino el diluvio, no entendieron hasta que Sodoma y Gomorra fue destruida, y así también ahora, ¿verdad? Así también ahora. Las personas que están en este mundo, o incluso las personas religiosas, que también es un buen ejemplo de las personas que no se les podría calificar como que están enteradas de que va a suceder el arrebatamiento, ¿no? Pero no están preparadas para ir a ello. Sabemos que Dios dijo, Jesús dijo que necesitábamos, ¿no?, el aceite. Sabemos que el aceite, de las vírgenes insensatas y las prudentes, sabemos que el aceite es, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Toda aquella persona que tenga el Espíritu Santo se va al cielo, dicho de otra forma. Toda aquella persona que no haga nada para ir al cielo, y toda aquella persona que no se esté apartando del pecado, o que a lo mejor se esté apartando del pecado, se va a ir al cielo simplemente por no hacer nada, por creer el Evangelio, por obtener así al Espíritu Santo y ser bautizado en fuego. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de personas de que no les habrá sucedido esto, y en la venida del Hijo del Hombre, en este caso en el arrebatamiento, van a ser sorprendidos. Van a ser sorprendidos. Cosa a la cual, por ejemplo, ¿verdad?, a la Iglesia no le va a suceder eso, ¿no? Bueno, en este caso a la Iglesia que esté velando, pero bueno. Mateo 24, versículo 32. Dice: de la higuera aprended la parábola, ya sabéis
pasaje, el versículo este tan famoso, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Verano, obviamente, aquí hablando de Cristo, de la venida de Cristo. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas, nuestro Salvador. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Es decir, bueno, tenemos que tener en cuenta que había, ¿verdad?, un pasaje en Salmos, ¿verdad? Si no recuerdo mal, era Salmos 90:10, si no recuerdo mal, en donde se hablaba de la edad, ¿verdad?, de un ser humano. Bueno, al final yo las palabras de Cristo siempre me las voy a tomar, obviamente, como lo que son, como la verdad, ¿eh? Y lo que dice él es que no va a pasar cuál a la generación en la cual la higuera se formó, que es Israel, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que, a ver, al final de Israel ya han pasado, ¿verdad?, más del versículo, ¿verdad?, o del pasaje, mejor dicho, en donde se dice que como que ya no dan los cálculos, ¿no?, de 70 para 80 años, pero puede seguir siendo una generación y así será, tal como afirma Cristo. No hace falta, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, tan, digamos, robots con esto. Dios dice que va a suceder, ¿verdad?, con el tema de la generación y será así. Y será así. Entonces, por eso sabemos que estamos tan cercanos, ¿verdad?, al tema del arrebatamiento, de la gran tribulación, del reino milenial también. Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11. Bueno, este 4, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad? Aquí obviamente el Señor se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? No estamos en tinieblas. ¿Para qué? Para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El día en que Jesús venga no nos va a sorprender como ladrón, ¿verdad? No nos va a sorprender como ladrón. Tenemos que tener en cuenta que sí, hay un pasaje más en donde se indica, ¿verdad?, que a la hora de velar, pues debemos velar para que no nos sorprenda como ladrón, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Aquí, hablando de la iglesia, nos indica que va a haber un día al cual, digamos, que a gente de la iglesia no le va a sorprender como ladrón. Porque entonces hay otro evento, el cual del día y la hora nadie sabe. Hablando de, obviamente, los israelitas, porque están en tinieblas y no pueden saber los tiempos. Porque hay dos eventos distintos. No es que no haya rapto. Habrá rapto, obviamente. Así como Dios sacó a Enoc, así como, ¿verdad? Perdón, a Enoc. A Lot, ¿verdad?, del peligro, ¿verdad? Y con el tema del diluvio, hay muchos ejemplos en la Biblia así, ¿no? En Apocalipsis 4, por ejemplo, aquí un ejemplo claro de lo que es el arrebatamiento, en forma de, bueno, digámoslo así, parábola como tal no, ¿verdad? Esto es una visión del apóstol, pero después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Bueno, aquí, por cierto, un breve paréntesis. Muchos creen que Dios, cuando venga al rapto, nos va a llamar con una trompeta. Bueno, yo lo que postulo más bien es que Dios nos va a llamar que subamos a Él no con una trompeta, sino con voz de trompeta. En 1 Corintios 15:52, por ejemplo, dice que habrá una trompeta final, como un llamamiento final. Ahora en Apocalipsis 4 se describe el rapto, que Dios, como con voz de trompeta, ¿verdad?, pues le dijo al apóstol, sube acá. Yo pienso que Dios va a hacer eso, con voz de trompeta, porque pues Dios tiene una voz así, nos va a decir que subamos. De esta forma va a hacer el llamamiento, ¿no? Entonces dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí tenemos claro que esto se refleja en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, que es lo que vamos a vivir próximamente, los salvados. En Mateo 24, versículo 40, dice, entonces estarán dos sentados en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Bueno, básicamente es tocar pasajes donde reflejan que sí, efectivamente, esto va a suceder, obviamente, antes de la tribulación, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que después de la tribulación, Dios lo que va a hacer, ¿no? Muchos se reflejan en que el rapto va a ser el tema de cuando Dios dijo lo de los cabritos y las ovejas.
¿no? Pero esto no puede ser así, porque entonces esas personas, entonces la Iglesia sería condenada por toda la eternidad por el simple y mero hecho de que Dios dice que todas aquellas personas que entran a la tribulación y que no, ¿verdad?, mueren como mártires, habiendo predicado el Evangelio del Reino, y que obviamente ahí no tienen ni que adorar a la bestia, ni a su, ni ponerse, ¿verdad? Perdón, no tienen que adorar la imagen de la bestia ni ponerse la marca de la bestia. Bueno, todas esas personas que hayan sobrevivido y que por ende no hayan muerto como mártires no van a ir al cielo. Porque la cuestión era esa, morir. Oh, tú no creíste que otro murió por ti. Bueno, entonces ahora te va a tener que tocar a ti morir habiendo predicado el Evangelio, ¿verdad? En el caso de que no mueras, no vas al cielo. Y el ejemplo de los cabritos y las ovejas, ¿qué sucede? En el versículo también ese tan famoso. Dios los va a separar, pero no para que tengan vida eterna, sino para que, oye, habéis sobrevivido, os podéis quedar aquí conmigo, pero no habéis sido salvados, ¿verdad? No tenéis los cuerpos glorificados y por ende, al seguir siendo esta naturaleza pecaminosa, no podréis estar conmigo por toda la eternidad y os merecéis totalmente ir al infierno, ¿verdad? Por lo que hacéis y por lo que sois. Lo único que Dios pues va a decir, mira, vosotros vais a ir ya y hay unos que van a poder estar durante el reino milenial, que son todas esas personas que finalmente, al final del reino milenial, se van a rebelar contra Dios y les va a caer fuego, ¿verdad? Del cielo. Esto está escrito. Si no, ya me vais a decir a mí a qué personas les va a caer fuego del cielo, ¿verdad? Y por ende, tenemos que tener en cuenta que efectivamente sí el rapto tiene que ser pretribulacional y es así. En base a las escrituras, no es de autoría mía, ni es una opinión mía, es una verdad absoluta. En base a las escrituras, una pena que muchos no lo sepan ver, pero por eso estamos aquí para tocar argumentos y argumentar, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la Iglesia. Dios va a derramar su ira. ¿Contra quiénes? Contra las personas que, ¿verdad?, no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos, como dice el versículo, el pasaje. Está escrito en la Biblia también. Y son contra esas personas, contra las personas que simplemente pues no se consideraron que ahora, por mucho que pecasen, irían al cielo, aunque no necesariamente lo deben hacer. Bueno, como todas esas personas no consideraron que Cristo los salvó y que por ende su Salvador, de la condena que ellos deberían haber merecido por sus pecados, la cual mereció Cristo, entonces sobre esas personas caerá la ira de Dios. Contra las personas, los cuales ya hemos creído el Evangelio, como es mi caso, o el de otras personas, pues no será así. ¿Verdad? No sea así. También tenemos el ejemplo de Noé, ¿verdad? Y también el ejemplo de Lot. El ejemplo de Lot. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Dice así la escritura, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron, ¿verdad?, abiertas. Aquí se está poniendo, ¿verdad?, un ejemplo de lo que sucedió, ¿verdad?, de lo que le sucedió en este caso, ¿verdad?, pues a Noé. A Noé, dice, en este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres, ¿verdad?, de sus hijos con él en el arca. ¿Verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, de que Dios esperó a que el justo Noé, no una persona que haga justicias, sino más bien todo lo contrario, en el caso de Noé, en el caso mío y en el caso de toda la raza humana, ¿verdad? Oye, y lo que digo aquí no lo digo yo, lo dice el apóstol, a ver si ahora a mí me vais a poner la culpa. Incluso lo dice Dios. Dice que somos malvados y que sabemos dar buenas dádivas, y el apóstol dice que hace lo que no quiere, que con los miembros, ¿verdad?, cumple la ley del pecado, pero con la mente la ley de Dios. A ver si aquí ahora me vais a ir a decir a mí que no. Yo repito, yo no soy el que lo dice, ¿eh? Lo dice Dios y lo dice el apóstol, ¿no? Bueno. Aquí un ejemplo de Noé. El ejemplo de Lot, por ejemplo, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, está hablando obviamente de Lot, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Así de simple. Luego fue cuando, ¿verdad? Todo, pues, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces primero sacó a Noé, primero sacó a Lot, y luego el Señor actuó para con las personas que no creyeron el Evangelio. Así obviamente también sucederá en la gran tribulación. Saca la iglesia, se reanuda el conteo de la semana de 7 años y Dios derrama su ira sobre la tierra. Ira a la cual nosotros no estamos puestos para ira, porque pues ya fuimos, ¿verdad?, sustituidos por Cristo. Esta ira ya fue pues consumada, en vez de nosotros la cumplió Cristo. En el Hades, así de simple. La venida del Señor. Tenemos, por ejemplo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, ¿verdad?, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Sabemos que dormir en Él significa que después de haber creído el Evangelio, mueras de forma física, es decir, que mueras. ¿Habiendo qué? Creído el Evangelio. ¿En qué momento? En un instante, da igual que lo... En un instante, ahí es cuando lo creíste, sellado con el Espíritu Santo, simple. Así es como se duerme en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, otro ejemplo más del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, este mensaje a la iglesia no se estaba refiriendo justamente a la iglesia que iba a ser arrebatada, que es la de la Odisea, pero sabemos que pues todos, al haber creído el Evangelio, tenemos un mismo espíritu. Dios le habla a la iglesia, por ende le está hablando a mí, en este caso, a la última iglesia en la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fin. ¿Y eso por qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. No por cuanto has hecho cosas ni has dejado de hacer cosas, no por cuanto ahora no matas o no robas, sino porque has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has guardado la verdad, que tú no eres condenado por tus pecados, por cuanto yo lo fui, es decir, el Evangelio. Lo tienes claro que esto a ti te sucede y que por ende te vas al cielo, porque Jesús es tu Salvador, te sustituyó, y por ende has guardado la palabra de su paciencia. Has aceptado el amor de la verdad para ser salvo. ¿Cómo? Dándote cuenta de que tus pecados no te condenan. Te diste cuenta, lo creíste y por ende te diste cuenta, ¿verdad?, de tu nueva realidad, que es que ya perpetuamente te vas al cielo, por cuanto otra persona no se fue al cielo por toda la eternidad, la cual fue Cristo, pero que luego, como él tenía el poder de resucitar y volver con Dios, entonces fue lo que hizo. Y así se quedó con Dios, obviamente, a su diestra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, es una cuestión de creer o no creer. De creer o no creer que Jesús es o no tu Salvador, ¿verdad? En Mateo 24, versículo 13, más el que persevere hasta el fin, ¿verdad?, este será salvo. Tenemos que tener en cuenta que como la salvación y el ir al cielo por ende, porque es esto, ser salvos, estar con Dios por toda eternidad, cuando uno está con Dios de forma más clara, por toda eternidad es cuando está obviamente en el cielo, pero aquí en la tierra ya somos reyes celestiales y estamos con Dios por haber creído el Evangelio. Este pasaje, del que persevere hasta el fin será salvo, se nos muestra como un pasaje que uno tiene que hacer algo. Aquí se está refiriendo obviamente a ser mártires en la gran tribulación, cosa a la cual la iglesia no va a tener que hacer, porque como ya decimos, ha creído el Evangelio y no le hace falta, porque ya va al cielo simplemente y únicamente por haber creído. Nada más. Juan capítulo 3, versículo 18. Y sabemos que se va al cielo, por haber creído, porque no se va al cielo por las obras, y porque, bueno, es de sentido común, es decir, si sabes que no te condenan tus pecados y que por ende nada te condena, de alguna forma vas a ir condenado al infierno. No, pues sabes que vas al cielo, simple y llanamente por esto.
En el caso que tú tengas alguna duda sobre esto, no lo creas así, te vas al infierno de la misma manera, ¿no? De otra forma, puedes estar diciendo que no, que como tus pecados te condenan, o que algún pecado o que algo que puedes llegar a hacer te va a condenar, pues entonces Cristo no te perdonó por todos los pecados. Pero si tú dices que te perdonó por todos los pecados, habiendo sido Él el que te sustituyó, tampoco estás diciendo que por ende tengas que comenzar a pecar o a hacer cosas. No, simplemente entiendes que por hacerlo no te va a pasar nada porque le pasó al otro y que esta condena la pagó otra persona, pero ahora no necesariamente tienes que ponerte a hacer maldades. Aunque tú puedes hacerlo. Tienes libertad y tienes libre albedrío, pero no te lo recomiendo porque entonces sabemos que vendrá una disciplina de Dios y obviamente, como dice Dios, tenemos una conciencia la cual pues, bueno, yo al menos no me siento bien haciendo cosas malvadas, aunque las haga, ¿eh? No sé vosotros lo que os pasará, ¿no? Bueno, tenemos por último, en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y sabemos que el nombre del unigénito Hijo de Dios es Jesús, y Jesús significa Salvador. Es nuestro Salvador, y quien cree que ya ha sido salvado de forma eterna por sus pecados, entonces esa persona se verá al cielo, el que no al infierno. Así es simple. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos defendiendo el Evangelio y las verdades que cuenta Dios en la Biblia. Un saludo.